Ácido acetil salicílico, aspirina, doctores. ¿Su mecanismo de acción cuál es? Inhibir las COX, todas. Y al inhibir las COX, las hace de forma irreversible. Y aparte bloquea el tromboxano A2. ¿Que dónde viene? De la COX-1. Como se pueden dar cuenta acá, doctor Gregorio, la COX-1 influye en la actividad de las plaquetas, formar trombos. Entonces, si nosotros bloqueamos, en este caso, la COX-1, vamos a bloquear el tromboxano A2. Entonces, el paciente ya no va a formar el trombo, la plaqueta, no se le van a pegar las plaquetas, ¿sí? Entonces, básicamente la sangre va a ser como agua, va a fluir como agua, ¿sí? Ahora, apréndense la dosis. Doctores, menos de 300 miligramos al día tiene efecto de agregación plaquetaria. Probablemente ustedes, no sé si tengan familiares que tomen aspirina. Las aspirinas que se venden por fuera hay de diferentes presentaciones. Por ejemplo, aquí tenemos una de 81 miligramos. Como se pueden dar cuenta, es menos de 300 miligramos. Entonces ya está haciendo el efecto de agregación plaquetaria, ¿ok? De antiagregante, ¿sí? Ahora, si damos una dosis mucho más alta, de 300 miligramos hasta 2 gramos, 2.4 gramos, el paciente puede tener un efecto antipirético para quitarte la fiebre, ¿sí? Pero eso es básicamente como tomar entre unas 3, 4 pastillas. Y son muchas, a comparación de paracetamol que tomas una y ya tienes el efecto que te quita la fiebre. Y, por ejemplo, un efecto antiinflamatorio, o sea, para bloquear bien las COX completamente, ocupas dosis mucho más altas, casi 2 gramos a 4 gramos, ¿sí? Bien, entonces lo que tienen que tener en cuenta es que dosis muy pequeñas, por ejemplo, menos de 300 miligramos, por ejemplo, estos son conocidos, lo venden en Costco, se les conoce como baby aspirins, ¿ok? Son tabletas chiquititas de aspirina y los pacientes que tienen riesgo de infartarse, tener trombos o coágulos, trombosis, usan este medicamento. ¿Para qué? Para prevenir infartos del cerebro, embolias, o la otra es a corazón, ¿no? Infartos. Entonces, el efecto antiplaquetario es el más sencillo porque ocupas menos de 300 miligramos. Y como les digo, la presentación más de menor dosis, por así decirlo, que podemos encontrar en el mercado es de 81 miligramos. ¿Okay? Ese es el mejor ejemplo. Por ejemplo, ¿qué pacientes van a estar utilizando anticoagulantes? En este caso, la aspirina. La aspirina es el AINE más vendido en todo el mundo. ¿Okay? Supongo que ya saben porque el mundo, la gente se muere de enfermedades cardiovasculares. Infarto de miocardio, angina, ¿ok? Tiene ciertas indicaciones muy precisas. Por ejemplo, pacientes que tienen hipertensión arterial, tienen más de 50 años, 60 años, está indicado en ellos. ¿Por qué? Porque es cardioprotector, ¿sí? También funciona para prevención de cáncer de colon, ¿sí? Está contraindicado en hemofilia, es muy lógico eso, porque una persona está sangrando, no le hacen un medicamento que provoque más sangrado, ¿no? Eso está muy mal, dar hemofilia, ¿no? Entonces, la hemofilia, en pacientes que tienen hemofilia, que tienen dolor o tienen fiebre, pues recomienda mejor paracetamol. Esa será la mejor opción. Y sus efectos adversos, los más frecuentes, es la úlcera gástrica y la úlcera duodenal, ¿no? La famosa gastritis. Tiene otros efectos y los pongo aquí mucho más grande, el daño renal, ¿no? Que les había comentado que las prostaglandinas ayudan a que el riñón le lleve sangre. Entonces, si le quitan las prostaglandinas, el riñón se va a quedar chiquito, se va a atrofiar y la otra es que se puede necrosar. O sea, ¿por qué? Por la falta de oxígeno, ¿sí? Pues ese es el mecanismo como actúa la aspirina, ¿ok? La aspirina, vean acá. Vean por acá, autores, cómo se ve esto que les voy a poner aquí, esto que ven aquí. Ven aquí, esta es la fibrina, son puras plaquetas. Entonces, la aspirina lo que hace es bloquear esa síntesis, ¿no? Por medio de la COX-1, al inhibir la tromboxano A2. Recuerden que aquí les comenté que lo inhibe de forma irreversible. Cuando yo de forma irreversible se refiere a que lo bloquea por días, ¿sí? Más o menos 10 días. Ahora yo les hago una pregunta, doctores. ¿Qué pasa si su familiar toma aspirina porque tiene antecedentes de infarto? ¿Ok? Está tomando aspirina, pero ¿qué tal si ahorita se fractura? Bien, entonces, una de dos, doctor. Tomar un descanso con el medicamento, esperarse más o menos unos 10 días, 2 semanas. Y la otra es, no pasa nada, los receptores van a continuar produciéndose, ¿no? Entonces, el coágulo se va a formar eventualmente, solo que los que tenía inhibido, pues no van a funcionar, pero los próximos receptores, en este caso, tromboxanos A2, van a funcionar, ¿sale? Recordar que el efecto dura 10 días, el efecto de la aspirina, ¿ok? Es irreversible, a eso se refiere irreversible. Irreversible no es como que toda la vida no va a funcionar, solo que irreversible en medicina en este caso se refiere a días, ¿no? 10 días. Aquí estamos viendo un panorama muy grande. Aquí tenemos los AINES, la aspirina también lo ponen aparte, recuerden. Bloquean la ciclooxigenasa. Pueden al momento de bloquear la ciclooxigenasa, bloquear los tromboxanos.
y en este caso pueden bloquear la formación del trombo, ¿no? O sea, esto lo hace de forma muy directa y de forma muy indirecta, pues tenemos los glucorticoides que inhiben la fosfolipasa 2, ¿ok? Y ya no formamos ácido araquidónico, entonces ya no se va a obtener prostaglandinas, ¿ok? De unas formas muy distintas, pero al fin y al cabo todos hacen ese mismo efecto, ¿ok? Bien. Entonces, la función de los tromboxanos, ¿cuál es? Es agregar plaquetas, ¿no? Creo que ya lo vimos, doctora Wendy, yo no creo que no hay tantas dudas. Igualmente, doctora Nancy, no hay tantas dudas con ese lado. Esto no me interesa tampoco. Ahora estos. ¿Cuáles son los AINES selectivos, no selectivos? Selectivos, doctores, todos terminan en coxib, coxib. Ahora vamos a ver la tabla que les comenté hace un ratito porque les enseñé una gráfica donde tenía como más predilección ciertos AINES sobre otros receptores. La COX-2, doctores, los selectivos, está celecoxib, ¿ok? El merocoxib y el rofecoxib son medicamentos que ya no existen, ¿ok? En su momento ya no existir, pero aumentaba el riesgo de infarto. ¿Por qué? Porque los coxib dejan la COX-1 abierta y permiten que se forme el trombo. Recuerden eso. Y los no selectivos, en este caso, bloquean tanto 1 y 2, COX-1, COX-2, ibuprofeno, naproxeno, ¿sí? Diclofenaco, indometacina, hasta puede incluir ahí la aspirina, ¿no? ¿Ok? No se les va a olvidar eso. Eso no me interesa. No todas las prostaglandinas hacen vasodilatación. Por ejemplo, en útero, otras, en los ciclos menstruales, hay unas prostaglandinas que son vasoconstrictoras. Entonces, básicamente lo que hacen estas prostaglandinas es torcer las arterias uterinas y por eso ustedes sangran, ¿ok? Entonces, es nada más una aclaración, ¿no? De que no todas las prostaglandinas vasodilatan, ¿ok? Pero la que nos interesa ahorita es la de vasodilatación. Y esta es la tablita que les mencionaba con relación al libro de Goodman y Gilman. Y vean por acá, Celecoxib lo ponen en esta categoría, ¿no? Vean acá cómo los seleccionan como selectivos, ¿ok? Y vean acá, no lo ponen color rojo, ¿ok? Al meloxicam. Pero el meloxicam sí tiene una tendencia a irse por COX-2, ¿ok? Pero no significa que sean medicamentos que inhiban COX-2, ¿sí? Te recuerden todo el tiempo los medicamentos que bloquean COX-2 se abrevian cuando terminan con tiene la terminación de coxib, ¿ok? Celecoxib, rofecoxib, heterocoxib, pero realmente el que se pregunta es celecoxib porque es el único que se utiliza en la práctica, ¿sí? Y como se pueden dar cuenta, aquí también hay otros, pero no nos interesa mucho más que ver eso. Entonces, en el mundo, doctores, una de las causas más frecuentes de daño renal en el mundo, ¿okay? Una de las causas más frecuentes de daño renal es por abuso de AINES, ¿ok? Usarlo de forma muy crónica. Ahora la pregunta de usted sería, doctor, pero yo tengo cefalea, ¿cuánto tiempo me recomienda usar, por ejemplo, aspirina o diclofenaco? Por ejemplo, doctor Gregorio, su familiar probablemente o cualquiera de sus familiares que toman aspirina, por algún motivo, en este caso tipo cardiovascular, lo toman todos los días. Doctor, ¿en qué momento va a parar, no? Usarlos. Doctores, recuerden que su efecto, el que toman el medicamento, la dosis del medicamento que toman, por ejemplo, un efecto tipo antiinflamatorio, ¿sí? Entonces, ese mecanismo, o sea, esta dosis podría estar alterando la función del riñón, ¿ok? Entonces, una de las causas más frecuentes de daño renal con relación a AINES es el tiempo crónico, ¿ok? Más de 2 semanas, ¿sí? No usarlo más de 2 semanas, por favor, doctores, los AINES, ¿ok? A lo mucho 2 semanas o la otra es una vez que se te quita la inflamación o el dolor, ¿sí? Se comprende que el paciente que tiene antecedentes cardiovasculares use aspirina, pero es una dosis muy pequeñita, 81 miligramos, ¿sí? No es tanto el problema. ¿Sale, doctora Alexa? ¿Se quedó claro? ¿Sí? Para que no se asusten si están usando aspirina de 81 miligramos, ¿sí? Y vean por acá la función que tienen las prostaglandinas. ¿Vasodilatan, doctora Gina? ¿Vasodilatan la arteria renal, doctora Nancy? Sí. Pero si le quitan las prostaglandinas, por ejemplo, con los AINES, se hace chiquito la arteria. Entonces, ¿cómo le va a llegar sangre al riñón? Pues no, ¿verdad? Se va a atrofiar y se hace hipoxia, isquemia y eventualmente necrosis, ¿no? Tener en cuenta eso, ¿no? Daño renal. Y eso es por uso crónico. O sea, crónico me refiero a que más de 2 semanas, ¿sí? Y hay gente súper común que lo usa 6 semanas y no entiendo, o sea, no entendemos por qué. Señor, pero señora, ¿por qué está usando tanto tiempo el medicamento? Es que por el dolor de la espalda, doctora. Y ya se hizo una resonancia magnética, ya sabe lo que tiene en la espalda. No, doctor, es que tengo el dolor desde hace mucho y ni siquiera con los medicamentos funciona. ¿No será una hernia de disco? Es mejor cirugía, ¿no? Te hago una cirugía y ya deja de dolerte la espalda, por así decirlo. Entonces hay que saber qué causas, ¿no? Y la gente abusa estos medicamentos porque son de venta libre, ¿no? Tener en cuenta eso, ¿sí?
Este es el estómago, esto es lo que les decía, lo de la producción de la mucosa. La mucosa es rica en bicarbonato, es alcalino, ¿ok? Por eso no tenemos gastritis todos. Pero si estamos tomando crónicamente AINES, que bloqueamos la síntesis de prostaglandinas, vamos a inhibir la producción de bicarbonato. Esa mucosa es rica en bicarbonato, ¿ok? Todo es rico en bicarbonato, ¿sí? Es alcalino. El ácido estómago no nos daña. Pero cuando le quitamos ese bicarbonato, quitamos las prostaglandinas, ya no va a haber ese efecto de protección, de citoprotección, como lo menciona Katsun. Entonces se va a formar una úlcera, ¿no? En el estómago. Entonces, esta úlcera va a generar mucho dolor y esa úlcera puede llegar a sangrar a veces. Entonces, otro efecto adverso de los AINES asociado a gastritis es sangrado de tubo digestivo. Recuerden aprenderse bien los efectos adversos, doctores, en este módulo. Y esa llaga puede sangrar, ¿sí? Y es una gran complicación. Es de las emergencias, de las cosas más peligrosas que hay en el mundo, ¿ok? Que le sangre en el estómago, ¿ok? Y por general siempre es por abuso de AINES. No se les vaya a olvidar eso. ¿Ok? Indicaciones, dolor leve, trastornos inflamatorios, vamos a ver artritis, vamos a ver gota, ahorita se van a dar cuenta de eso. Bueno, lo vamos a ver eventualmente. Y con relación a los AINES selectivos, no selectivos, pues como se pueden dar cuenta, todos van a afectar la mucosa gástrica, ¿ok? El uso crónico siempre se asocia a daño renal, ¿ok? Y el uso agudo, pero a veces no tan crónico, se asocia más frecuentemente a úlcera péptica. Recuerden eso, ¿ok? Es como la lesión más frecuente, por así decirlo, ¿ok? La más común es úlcera péptica, pero usarlo muy crónicamente, daño renal. Nefrotóxicos y la otra es gastrotóxicos, ¿ok? El estómago puede llegar a sangrar, ¿ok? Imagínense, doctores, tomar aspirina, ¿ok? Y aparte está tomando diclofenaco. Ah, recuerden, no pueden combinar medicamentos de la misma familia, ¿eh? Jamás. Aumentas el riesgo. Por ejemplo, no puedes combinar ibuprofeno con diclofenaco. No puedes andar combinando aspirina con ketorolaco. Puedes combinar acetaminofeno paracetamol con aspirina. Puedes combinar paracetamol con diclofenaco. Puedes combinar ibuprofeno con paracetamol. Porque son diferentes familias. Nunca se combinan medicamentos de la misma familia, ¿ok? Ten en cuenta eso. Este es el estómago, ¿ok? Vean por acá. Por ejemplo, esta persona acaba de recibir un golpe. La cara la va a tener súper inflamada. Aquí también, esta persona acaba de recibir un golpe, súper inflamada, termina así. Y eso es todo lo que genera las prostaglandinas, ¿ok? Fuga de líquido, ¿ok? Lesiones edematosas. Pero, por ejemplo, al paciente le damos un antiinflamatorio, pues se desinflama, ¿sí? Entonces, por ese lado son buenos y quita el dolor para acabarlo. Y vean por acá, este es el estómago, doctores, ¿ok? Esta es la mucosa gástrica, vean la COX-1, siempre está presente. Si le quitas la COX-1, ya no va a haber prostaglandinas en el estómago. Entonces el estómago se va a empezar a erosionar, se va a empezar a quemar. Los pacientes se quejan de dolor. Doctor, me duele la boca del estómago, siento que me quema. Se llama irritación gástrica, es gastritis. La gastritis es un término histológico, pero en la clínica lo referimos como úlcera péptica, ¿ok? Úlcera péptica, estomacal e duodenal. Úlcera péptica, ¿ok? El examen viene como úlcera péptica. Entonces, imagínense que esos pacientes todo el tiempo están tomando diclofenaco y ibuprofeno todo el tiempo. Pues estos son los pacientes más frecuentes a desarrollar ese tipo de lesiones, ¿no? Entonces, ¿qué hace el Celecoxib? Que es un inhibidor selectivo de la COX-2, ¿ok? La Celecoxib, lo bueno es el Celecoxib. Lo único bueno que tiene el Celecoxib es que no es gastrotóxico, ¿ok? ¿Por qué? Porque la COX-2 no está presente en el estómago, solo en lesiones donde hay lesión, ¿ok? Lugares donde hay lesión, no disculpa. Entonces, pero como es un AINE y bloquea ciclooxigenasas, bloquean las prostaglandinas del riñón y generan daño renal. Eso sí está común, eso, pero es daño crónico. Igualmente, doctor, Celecoxib es igual que no usar 2 semanas que ibuprofeno. Es lo mismo, doctores. Eso es uso crónico de los AINES, ¿sí? Y ahora les digo, tiene riesgo de desarrollar infartos agudos del miocardio, aparte eventos cerebrovasculares. ¿Por qué? Porque son protrombóticos, dejan abierto al tromboxano A2. ¿Dudas, doctora Wendy? Doctora Ana. Bueno, entonces hay que cuidar qué pacientes no hay que darlo. Como yo les pregunto a quiénes hay que darlo y a quiénes darlo, también hay que saber las contraindicaciones a quiénes no darse el medicamento, ¿sí? Este medicamento está prohibido para los pacientes que tienen antecedentes de hipertensión arterial. Precaución, doctores. ¿Quiénes toman aspirina? Los pacientes que tienen hipertensión arterial. ¿Para qué? Para prevenir infartos. Imaginen que tiene hipertensión arterial y le están dando Celecoxib. No lo den porque el riesgo es alto. Esto es lo que les comentaba con el efecto del daño renal. No importa si es 1 o 2, doctor Gregorio.
al fin y al cabo estás dañando el riñón, ¿no? Porque le quitas las prostaglandinas, ¿ok? Recuerden que las prostaglandinas sirve para que le llegue sangre al órgano, ¿sí? Este es el riñón, esta es la nefrona, la unidad funcional. Vean aquí la COX-1, todo el tiempo está presente. Ahí está la COX-2, cuando hay inflamación. Vean con los AINES que hacen, bloquea la síntesis de prostaglandinas, dañas la función renal, ¿ok? Dañas la función renal, ¿sale? Diferentes tejidos, al fin y al cabo, ahí están las prostaglandinas, ¿sale? Esto es lo que normalmente pasa posteriormente a un golpe, ¿ok? Se liberan las prostaglandinas, rápidamente viajan al sistema nervioso central, identifica dónde está la lesión y se libera más prostaglandinas, ¿no? Una vez que termine la lesión, pues se puede desinflamar eso, ¿sí? Se desinflama, ¿sí? Cuando le damos un AINE, por ejemplo. Y aquí están todos, ¿no? Si quieres hago una lista, bueno, les señalo algunas de los medicamentos que podemos darle a los pacientes. En el examen, los que yo preguntaría siempre son aspirina, Celecoxib, definitivamente, porque es el único selectivo, diclofenaco, ibuprofeno, indometacina, ketoprofeno, meloxicam, naproxeno, piroxicam, sulindaco, y aquí no está ketorolaco, también puede incluir ketorolaco. Bien, ahora toca revisar acerca del medicamento acetaminofeno, el paracetamol. Paracetamol es la marca, acetaminofeno es el fármaco. Ahora, el acetaminofeno es un muy buen analgésico. De hecho, es de los mejores que tenemos a disposición, ¿ok? El paracetamol, el acetaminofeno, es lo mismo. Tiene un efecto a nivel central, no tiene un efecto a nivel periférico, como lo pueden tener los AINES. No tiene efecto antiinflamatorio debido a que no bloquea ni la COX-1 ni la COX-2. Su mecanismo de acción es directamente irse a hipotálamo y bloquear el receptor de prostaglandinas, ¿ok? Lugar donde actúa la prostaglandina que sale de la COX-1 para seguir produciendo COX-2. Su mecanismo siempre va a ser analgésico debido a eso. Ahora, tiene un metabolismo completamente hepático. Es muy importante que sepan su metabolismo. Tiene tres tipos de formas de cómo se metaboliza. El 60% del fármaco se metaboliza por algo que se le conoce como glucoronización. Y la segunda parte es por una mezcla de sulfato. Básicamente, lo que pasa es que el medicamento se hace mucho más soluble para que el riñón lo excrete. Ojo, no se van a confundir. No tiene metabolismo renal, tiene excreción renal, que es diferente, ¿sí? Y ahora, con respecto al citocromo P450, específicamente la subunidad 2E1, que es donde mayormente se metaboliza el paracetamol, solo el 10 al 5%, o sea, donde se metaboliza en el citocromo es en esta zona. ¿Y cuál es el porcentaje que se metaboliza ahí más o menos? De 10 al 5%. ¿Ok? Y se metaboliza en algo que se le conoce como NAPQI. El NAPQI es hepatotóxico y nefrotóxico para nosotros, pero eso se acumula, ¿ok? Cuando pasan por más de 4 gramos durante 24 horas la ingesta de paracetamol. O sea, ¿qué quiere decir? Que a cada 24 horas nosotros tenemos la oportunidad de administrar nueva cantidad de paracetamol en el cuerpo. Lo máximo que puede alcanzar al día son de 4 gramos, ¿ok? No más en un adulto, o sea, 4.000 miligramos. Su efecto es hepatotóxico y neurotóxico, pero es sumamente raro. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que ocupas dosis supra altas o en este caso sobredosis del medicamento para que haya toxicidad, ¿sí? Ahora, y eso es debido a que se acumula NAPQI, ¿sí? Normalmente nuestro cuerpo al momento de tomar o ingerir una pastilla de 500, un gramo de paracetamol, por ejemplo, nuestro cuerpo lo puede llegar a eliminar a través del mecanismo del glutatión, que es el antioxidante más potente que tenemos en el cuerpo, ¿ok? Ahora, ¿qué pasa con el glutatión? El glutatión se va a producir, como es un antioxidante muy potente, lo que va a hacer es desconfigurar el NAPQI y el NAPQI se excreta por orina, o sea, se deshace el NAPQI y no permite que se acumule. Ahora, en dosis muy, muy altas, en sobredosis, el glutatión se consume o se desgasta. Ahora ya no funciona el mecanismo antioxidante, ahora el NAPQI se acumula en el cuerpo, ¿sí? Entonces, ojo, repito, el metabolismo del paracetamol es completamente hepático. La mayoría de las veces se deshace por medio de mecanismos de glucoronización y igualmente la combinación de sulfatos, que es básicamente hacerlo soluble el paracetamol y se vaya por orina a excretarse. Solo el 10 al 5% o el 5 al 10% se va por el citocromo P450, afortunadamente.
Entonces, esto es lo que sucede normalmente con el metabolismo del paracetamol, ¿sí? Tenemos 3 formas de metabolizarlo y es lo que les acabo de comentar. 60% por glucuronización, ¿ok? 5 al 10%, en este caso, para que se haga el citocromo y se produzca el NAPQI. 30% por sulfato, ¿sí? Entonces, sabiendo eso, entonces es importante tener en cuenta algunas relaciones que tiene con respecto al citocromo P450 y el metabolismo de fármacos, de otros fármacos. Vean por acá y vean qué medicamentos o qué cosas bloquean el metabolismo más frecuente del paracetamol. Etanol, alcohol, doctores. Ingesta de alcohol bloquea el efecto del paracetamol. El paracetamol puede interactuar con el alcohol acelera el metabolismo del paracetamol, se pierde su efecto. ¿Y qué medicamentos pueden inhibir el efecto, por ejemplo, del paracetamol? Por ejemplo, aquí está la famosa Viagra. Vean, la Viagra es el sildenafilo. Sildenafilo es un medicamento, es conocido la famosa Viagra, ¿ok? Se utiliza para disfunción eréctil, ¿ok? Para hipertensión pulmonar, ¿ok? Ese medicamento puede bloquear el efecto del paracetamol, ¿ok? ¿Por qué? Porque inhibe el citocromo P450, prolonga el efecto del paracetamol, una disculpa. Tenemos cimetidina, está la mitriptilina, que es un antidepresivo, está la clozapina, también es un antidepresivo, ¿ok? Hay muchos más medicamentos, ritonavir también está ahí, entre otros, ¿no? Entonces siempre acuérdense que el alcohol va a interferir el efecto del paracetamol, ¿sí? La dosis ideal, pues por lo general podemos encontrar de cualquier presentación, ahí está de 325, de 500 miligramos, hasta de 1 gramo, dependiendo la versión que haya. El paracetamol es un medicamento que la presentación que encontramos mejor es la vía oral. El medicamento se administra, dura 30 minutos, 60 minutos, su efecto, bueno, apenas que va a tardar en hacer efecto de 30 a 60 minutos. Tiene un gran efecto analgésico, pero también se sabe que tiene un efecto antipirético, ¿sí? Cuando yo hablo del efecto analgésico, me refiero a que contribuye a la inhibición de la ciclooxinasa 2 de forma indirecta. Y la otra es el efecto antipirético que maneja el paracetamol. Por ejemplo, aquí, doctores, ¿ok? El centro de termorregulación es el hipotálamo, ¿sí? Entonces estas partes normalmente son las que concentran mayor cantidad de temperatura corporal. Entonces, como se pueden dar cuenta, ahí está en cabeza, ¿ok? En axilas, en tronco, en la región genital, ¿ok? Son las zonas donde hay mayor cantidad de temperatura corporal, ¿ok? Entonces, las demás partes, como son manos, extremidades, pies, ¿ok? Pues son zonas donde son más frías, por así decirlo. Y no hay necesidad de tomar las muestras de temperatura corporal, ¿ok? No son las zonas ideales, ¿sí? Entonces, recuerden que las prostaglandinas, cuando se producen de más en un proceso inflamatorio, pues puede llegar a ocasionar una elevación de la temperatura corporal. Que habíamos comentado desde hace un momento que el ácido araquidónico va a ir por la ciclooxigenasa 1 y se va a empezar a producir prostaglandinas, ¿ok? Y las prostaglandinas van a ascender hasta hipotálamo y van a ir directamente al receptor de prostaglandinas del hipotálamo. Y el paracetamol lo que hace es bloquear ese receptor. Ahora la prostaglandina no funciona, ¿sí? Entonces, como se pueden dar cuenta, el paracetamol es un medicamento que actúa a nivel central, ¿ok? ¿Qué hace? Bloqueando el receptor de prostaglandinas, ¿sí? Entonces, la inflamación se acaba, ¿ok? Y eso mismo va a ocasionar un efecto analgésico, ¿sí? Ahora, indicaciones, la mayoría lo vamos en situaciones donde hay ejemplos de lumbalgia, ¿ok? Cefalea, artritis, artralgias, ¿ok? Y lo vamos a seguir viendo en las próximas clases. El metabolismo con relación a la intoxicación del acetaminofeno. A los pacientes les podemos administrar N-acetilcisteína, que es el antídoto, ¿ok? De elección para restaurar los niveles normales de glutatión. Recuerden que en la intoxicación se consume el glutatión, se desgasta, ¿ok? Porque es más del 5%, el 10% de lo que se acumula el NAPQI normalmente. Ahora, para sacarnos de encima este NAPQI, ¿ok? Para detoxificar al paciente, ocupamos administrar N-acetilcisteína para que el cuerpo en esa N-acetilcisteína se convierta en glutatión y vuelva a hacer su efecto antioxidante, ¿ok? Esto es efectivo en las primeras 8 horas post intoxicación del paracetamol. ¿Cuál es el mecanismo de acción del fármaco a utilizar para mitigar la fiebre de este paciente? Ok, este paciente tiene fiebre
Probablemente aquí trae una infección de vías respiratorias altas, ¿ok? ¿Y qué medicamento sirve para mitigar la fiebre, para atacar la fiebre, así como lo comentó doctora Karen? Medicamento. Sí, ¿qué medicamento? Un ejemplo. ¿Qué ejemplo eh, utilizaría? el paracetamol. Muy bien. ¿Y el paracetamol cuál es su mecanismo de acción? Pues inhibir el receptor de prostaglandinas. ¿Ok? Bien. Ahora, ustedes podrán decir, doctor, pero ¿por qué no damos aspirina? Porque aspirina también sirve para generar efecto antipirético. ¿Pero qué dice usted, doctora Alexa? Aquí ve opciones donde está aquí ven opciones donde vea que tenga alguna relación con aspirina. ¿Cómo? No La entiendo. pregunta fue básicamente otra. Yo sé que ustedes piensan que es paracetamol la respuesta, ¿no? Porque la única que se correlaciona con paracetamol aquí puede ser inhibición de la receptor de prostaglandinas. Pero la pregunta que yo le hago otra es, doctor, pero usted, si nosotros vimos con usted que la aspirina también tiene efecto antipirético, pero tenemos que dar una dosis muy, muy alta, aquí, bueno, de 300 a 2400, no sé cómo lo aumentó, ¿ok? Miligramos. Doctora Alexa, ¿ves opciones que se pueden correlacionar con eso? Incremento en la expresión de la enzima ciclooxigenasa 1. Bueno, la Doc, aspirina puede bloquear más la A1, Ujú, pero no le pero incrementa la expresión. Mande, Gregorio. sería la C. Inhibición de la fosfolipasa 2. No, doctora. Los que inhiben la fosfolipasa 2 son los glucorticoides, no la aspirina, es un AINE. Inhibición de la síntesis de interleucinas. No, ahí tiene que venir inhibición de la síntesis de prostaglandinas, ¿ok? Y ahí sí puede hacer, por ejemplo, aspirina como una opción. Digo, acá está como más de pensarle, ¿no? Es una pregunta todavía más difícil, una respuesta todavía más elaborada. Creo que alguien dijo, doctor, no sé, doctora, doc, Gregorio, ¿fuiste tú? Doc? sí fui yo. Es que Mande. estaba pensando ahorita que dijo esto de que pues, no se puede relacionar ninguna con Con la aspirina. la aspirina porque Aquí pues no hay, la ajá, se aquí no hay encarga de opciones de inhibir la aspirina. COX ¿Cómo dices? y Perdón, no, me he disculpado. se encarga de inhibir la COX-1, la aspirina, ¿no? Y pues no viene ninguno de esos que diga. Ajá, o también inhibe la parte COX-1, también inhibe COX-2, ¿no? Es no selectivo aspirina. O sea, tiene que venir eso. Pero aquí dice incremento de expresión, para que no se vayan a confundir en el examen, ¿ok? Bien, ¿dudas, preguntas con eso? ¿Con el paracetamol? Está sencillo, realmente buscamos el efecto antipirético y también buscamos su efecto analgésico. Muy bien, doctora Alexa y la doctora Wendy nos va a la respuesta. Los AINES funcionan, bueno, los AINES funcionan inhibiendo a cuál de las siguientes opciones. Muy bien, doctora Wendy, ¿nos puede ayudar? Es la A. Ok, no es la B. ¿Por qué no podría ser la B? Porque la aspirina es un AINE. ¿Me pregunta a mí? Sí, les pregunto a todos, Ah, a todos. Pero bien, o sea, bien, doctora, la respuesta correcta es la A. Pero ¿por qué no la B? Porque está Porque a hablando la de los fosfolipasa, AINES en general. No está hablando, oye, ¿cuál es el mecanismo? ¿Cuál es la función que tiene la aspirina? No está hablando de la aspirina, está hablando de los AINES en general. Sí, yo sé que los AINES, ustedes saben que los AINES, ahí incluye la aspirina. Pero el hecho de decir aspirina, ustedes tienen que seleccionar de fuerzas COX-1 y COX-2 y tromboxano A2. Espero que me haya podido explicar, ¿ok? Es muy importante que lean bien esa parte, ¿ok? Ok, ¿cuál es el principal metabolito tóxico del acetaminofén que Feno. se forma en exceso en caso de sobredosis? Ok, como se pueden dar cuenta, es una paciente de 16 años, ok, llega al apartamento de urgencias por dolor abdominal, fatiga, después de tomar una dosis excesiva de acetaminofeno. Posterior a la discusión que tuvo con su pareja, lo acompaña su familiar. Muy bien, doctor. La D, la NAPKI. Es el metabolismo tóxico, ¿verdad? Exactamente. Aquí no se preguntó, por ejemplo, ustedes pensarían, doctor, N-acetilcisteína. No, doctores, la N-acetilcisteína es el antídoto, ¿no? Así que sí, así es. NAPKI es la respuesta correcta, doctora. Doctor Gregorio, muy bien. No se vayan a confundir. Una cosa es N-acetilcisteína, que es la intoxicación, es el tratamiento de la intoxicación, la otra es, como tal, lo que te está ocasionando la toxicidad, ¿no? Que es el NAPKI. Doctora Alexa, doctor Luis, bueno, Gregorio, pues perfecto. Doctora Alondra, ¿todo bien? Ese lado, no se van a confundir, ¿ok?
¿Cuál de los siguientes inhibidores de la ciclooxigenasa causa la menor cantidad de molestias gastrointestinales? Muy bien, Doc. Como se pueden dar cuenta, no tienen que leer ni... O sea, se pueden dar cuenta es por leer pura pregunta. Les va a ahorrar mucho tiempo. Doctora... Una disculpa, doctora Jennifer. Adelante, respuesta. ¿Es el paracetamol? ¿El paracetamol inhibe la ciclooxigenasa, doctora? Cayó en la trampa, doctora. No, paracetamol no es la respuesta correcta. Gregorio, ¿le entendiste, doctor? Entonces es el celecoxib. Exactamente, porque Sí, celecoxib ¿verdad? sí es una AINE. Y sí inhibe la ciclooxigenasa y bloquea la 2. ¿Sí me expliqué, doctora Dayana? ¿Doctora Alexa? ¿Doctor Richard? ¿Ok? ¿Gregorio? ¿Doc? ¿Sí Sí, entendieron todo eso? bien. Lean bien, lean bien. Porque sí, todos van a ir por el paracetamol a decir, no, el paracetamol es súper bonito, no tiene un efecto adverso, tiene que tomarse dosis muy altas, solo puede ocasionar hepatotoxicidad cuando tomas más de 4 gramos. Y todos piensan que el paracetamol bloquea ciclooxigenasa cuando no. Así es, doctora. Muy bien.